Qué alegría, hoy es un domingo muy especial, muy particular para nosotros como papá. Hoy estamos bautizando, el Señor está bautizando a nuestro hijo más pequeño, ya el último, y ver cuánta gente hoy ha entregado su vida a Cristo. Nos recuerda, creo que a cada uno, ese compromiso que un día hicimos con el Señor. Amarlo, obedecerlo, hasta que por toda la eternidad, como decía el Señor. Así que estamos muy felices, yo en especial manera estoy muy feliz de estar en la casa de Dios, de estar entre medio de mis hermanos y principalmente a los pies de Cristo. Y bueno, contarles que también estamos ya preparándonos para el aniversario número 20 años de este precioso ministerio, de este privilegio que Dios nos ha permitido pertenecer, a amar y servir como lo podemos hacer. Así que nos preparamos no solamente espiritualmente, también de una manera económica como lo hacemos cada año, y también físicamente en lo que podamos ayudar, preguntar a los hermanos, seguramente habrá algunas actividades para realizar. Así que para festejar, como dice ahí en la pared, la fidelidad de Dios, esa hermosa fidelidad que nos sostiene y que nos permite cada día estar a su presencia, a sus pies, bajo su amor, bajo su misericordia. Así que, bueno, estos dos anuncios, y le doy el micrófono a mi esposo para que empiece a hablar. Buenas tardes, mañana, buenos días, mejor dicho. Mis hermanos, no es fácil estar acá arriba a veces, pero bueno, el Señor ha puesto en nosotros que habrá una palabra, así que les invito a abrir la Biblia en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando estaba allá en el bautismo, veía las personas que se iban a bautizar y decía: qué privilegio que es pertenecer al pueblo de Dios. Y ellos empiezan a pertenecer a un pueblo tan maravilloso que es el pueblo, un pueblo escogido por Dios para que nosotros sigamos sus caminos. Por eso apartarnos de Dios no tenemos que hacerlo nunca, porque tenemos que estar siempre predispuestos a que el Señor obre en nuestra vida como Él quiera. Por eso somos un pueblo que necesita de Dios todos los días. Es un pueblo comprado a un precio muy alto. Ese precio que pagó su Hijo Jesucristo por los pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros culpables, porque sí somos culpables, podamos hoy ser parte de un pueblo y poder ser llamados hijos de Dios. Realmente es un privilegio ser llamados hijos de Dios, pero tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Tenemos que ser realmente responsables con la palabra y caminar bajo su manto de piedad, su cobertura, porque Él así lo desea, Él así quiere con nuestras vidas. Pero quería decirles que el versículo también nos enseña cuál es el propósito. El propósito para el cual fuimos salvos. El propósito es
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar el Evangelio y que otros también formen parte de este pueblo santo. Necesitamos realmente ser bendecidos por Dios. Somos un pueblo especial para Dios porque Él no los consideremos superiores. Nunca los consideremos superiores, porque Él siempre va a ser superior a todo lo que nosotros hagamos. Él es más valioso y necesitamos que cada uno de nosotros seamos parte de lo valioso que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque hemos creído realmente en su Hijo, en Jesús y en su obra en la cruz. Esa obra maravillosa que Él ha hecho para salvarnos, rescatarnos y para que librarnos de todo pecado. Somos parte de ese pueblo divino, ese pueblo de Dios, porque el Señor nos escogió para recibir la salvación, la vida eterna, ¿por medio de quién? De su Hijo. ¿Quién más? Por este motivo debemos someternos a su autoridad y vivir bajo su voluntad. Siempre y cuando vivamos bajo su voluntad, seremos unos hijos fieles, unos hijos que caminen bajo el poderío y la enseñanza de Dios. Ya sabemos lo que somos para Dios. ¿Y ahora? ¿Sabemos lo que Dios es para nosotros? Realmente, Él se merece toda nuestra adoración y gratitud por la nueva posición que el Padre nos ha dado y pertenecer a un pueblo santo apartado para su gloria. Por eso, mis hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de hacer las cosas que a Dios le agrada, porque si hacemos las cosas que a Dios le agradan, seremos bendecidos, seremos levantados de gloria en gloria. Gracias, Señor, te damos porque realmente tú eres bueno. Gracias. Gracias, hermanos, por escucharnos. Bendiciones. El título del mensaje en esta mañana es El amor más maravilloso. Y vamos a leer solamente 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, y vamos a orar. Vamos a encomendarnos a Dios. Dice así la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oramos. Señor, oramos en esta mañana para darte gracias por este hermoso tiempo de adoración, de celebración, por este hermoso tiempo donde hemos visto bautizarse a varios hermanos y hermanas. Señor, gracias por esta gran alegría, esta gran victoria que se nos ha concedido. Señor, te ruego ahora que en el momento de la reflexión de la palabra de Dios podamos prestar profunda y debida atención para que cada uno de los que aquí estamos recibamos claramente en el corazón esa voz poderosa, potente, sobrenatural, la voz de tu Espíritu, dirigiendo nuestros pasos, confirmando nuestra fe en Jesucristo o encaminándonos hacia ella. Señor, quita del medio los obstáculos, las barreras y permítenos, Señor, disfrutar de esas verdades eternas. Líbranos de prejuicios, líbranos del maligno, de sus obras, de sus artimañas artificiosas, para que no perdamos ninguno de los tesoros que tú nos tienes preparado en tu palabra. Padre,
te encomendamos la vida de cada uno de los oyentes de este mensaje, donde quiera que llegue, y todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, y los que le amamos decimos amén. Bueno, podemos sentarnos. El título es El amor más maravilloso. Del amor se ha escrito mucho, se ha reclamado mucho, se ha demandado mucho, se ha criticado mucho. El amor es ese lazo que une a las personas aún en los momentos más difíciles de la vida. El amor, ustedes saben que está definido en la Biblia, o más bien está descrito de una manera muy profunda, diferente a lo que la poesía secular trae respecto del amor, ¿no? Del amor se han hecho canciones, del amor se han hecho interpretaciones. El amor ha pasado inclusive a definir la relación homosexual. Pero ninguno de esos amores, inclusive los amores más puros, como el amor de madre, el amor de los esposos, que es el amor anterior al amor de Dios. Porque no hay amor más maravilloso que el amor de Dios. Y ahora lo va a entender por qué. Dice, mirad cuál amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, observen cuál ha sido la calidad, la profundidad del amor de Dios, que Él a personas que eran enemigas en su mente, en su corazón, en sus acciones, en su conducta, enemigos de Dios, a esos enemigos Dios los vino a buscar a esta tierra en la persona de Cristo. O sea, Dios mismo vino a la tierra, descendió de los santos cielos, dejó su trono de gloria para venir a buscar lo que se había perdido. La raza humana se había perdido. A partir del momento que Eva y Adán pecaron, la raza humana se perdió, porque simplemente se cumplió aquella palabra, aquella advertencia que Dios le había dado en el huerto del Edén, cuando hizo perfectos a Adán y a Eva, a quienes les dijo, de todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que de él comieres, moriréis. Justamente ellos desobedecieron ese mandamiento. No es que no había árboles, no es que no había qué comer, no es que no había de qué disfrutar, sino que había, no sé si una cuota de curiosidad o una cuota de soberbia. No diría qué es lo que apareció primero en Eva y luego en Adán, para desoír un mandamiento tan claro de parte de Dios que cara a cara tenía comunión con Adán y con Eva. Al punto que aún dice el Génesis que Jehová se paseaba en el huerto y después de caer en pecado, recuerden ustedes que le dice, Adán, ¿dónde estás? Como si necesitara Dios saber dónde estamos, saber lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero de alguna manera ese ¿dónde estás? Significa ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y Adán, una vez que aparece, le dice, me escondí, nos escondimos, porque tuvimos vergüenza, tuvimos miedo. Y ese es el resultado de perder ese amor tan dulce,
Porque el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Por eso los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la vida, no tenemos temor de ir al infierno. No tenemos temor de la palabra Apocalipsis. No tenemos temor de hablar del diablo, de la maldición. Porque la Biblia dice que los que le recibieron, dice ya en el Evangelio de Juan, si ustedes ven el Evangelio de Juan, a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, de sangre ni de carne, sino de Dios. Esto es tremendo, hermanos, y Juan lo repite en su carta desde otra perspectiva y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjense por qué esto es importante entender. Porque no éramos hijos de Dios, sino éramos hijos de maldición. Porque estábamos bajo maldición. Porque la Biblia dice que es maldito todo aquel que no anduviere en toda la ley. Maldito el que desobedeciere la ley de Dios. Y Jesús se hizo maldición por nosotros y cargó con todos nuestros pecados sobre Él en la cruz, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y en esto consiste la condenación, no en que el hombre o que Dios haya abandonado al hombre, sino en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque los que amaron las tinieblas más que la luz no vienen a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Mas los que vienen a la luz como ustedes, y venir a la luz no significa ponerse debajo del farol de Dios, sino venir a la luz significa venir a la palabra. Significa venir a Cristo, porque en Juan también dice: y el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa luz vino al mundo y en el mundo estaba. Y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí sigue: mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán grande es el amor de Dios. Aleluya. Qué bueno. Y dice: por esto el mundo no nos conoce. O sea, no nos conoce como tales, como hijos de Dios. Esto revela que el mundo no es hijo de Dios, que la humanidad toda no es hija de Dios. No existe tal doctrina como la salvación universal de los hombres. No existe como la salvación en una religión. No existe la salvación por la pertenencia a una denominación. Por allí circula la creencia de que todo aquel que es católico va al cielo, o todo aquel que se hace evangélico va al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquellos que se arrepienten y vienen a Cristo y se convierten de sus pecados a la justicia, Dios les da de regalo un don. Es el don de la vida eterna a los que le reciben, a los que le dan lugar a la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted puede venir a la iglesia, cantar, orar, inclusive bautizarse, que si Dios no regenera su alma, usted, ni yo, ni nadie tenemos ni siquiera un cachito de lugar en el cielo. Por más buenas obras que usted haga, hizo o hará, no tiene derecho al cielo. Usted y yo necesitamos a Jesucristo. Usted y yo necesitamos caminar en la fe de Jesucristo. Usted y yo necesitamos ser salvos. Y esta es la buena noticia, que ese amor más maravilloso no nos concedió reinar en la tierra. Apenas, no nos concedió ser dueño de la tierra, porque eso ya le fue dado a Adán. A Adán, Dios le dijo:
Adán, te pongo, parafraseando un poquito, te pongo sobre la tierra para que señorees. Señorear significa reinar, significa dominar. Y de hecho, así hace el hombre. Pero evidentemente el fruto de lo que vemos en la humanidad no es el dominio justamente de gente santa, sino la crueldad, la maldad, la maldición, la guerra, el abuso a las mujeres, a los niños, a los hombres, la esclavitud y un montón de injusticias a través de autoridades, de hombres poderosos, de la manipulación psicológica, del dinero, de la manipulación de las mentes de los jóvenes. Todo eso hace que el mundo sea inhabitable. Todo el mundo se da cuenta, y no hace falta ser ingeniero, ni filósofo, ni predicador, ni político, ni teólogo, para darse cuenta de que en este mundo así no se puede vivir. Que el camino de este mundo no es la felicidad, sino que se va hundiendo. Y como está escrito, hermanos, este mundo terminará. Cielos y tierra pasarán, dijo Cristo, mas mis palabras no pasarán. Este mundo está como el Titanic. El Titanic estaba sobre el agua, pero el ingeniero le dijo al capitán, se hunde. Ya hay 5 compartimentos inundados y yo fui el que diseñé este barco y le digo, capitán, el Titanic se hunde. Y él decía, pero no puede ser, este barco ni Dios lo hunde. Ese fue el problema. Cuando creyeron que podían ser mejores y más poderosos que Dios. ¡Qué torpeza! Ese es el ejemplo más grande de la soberbia de la humanidad, donde el poder económico, el poder político, el poder de la inteligencia, el intelectualismo fuera de curso. La soberbia de todo eso hace que hoy este hombre, como cualquier hombre, repitiendo lo que, o digamos, ilustrando de alguna manera, diciéndole, hermanos, este mundo se hunde. Pero alguno puede decir, pero pastor, y la tecnología y la ciencia han avanzado mucho, el mundo ha evolucionado. Es cierto, en el tiempo del Titanic, los barcos andaban a vapor. De hecho, el Titanic era un barco a vapor, pero su tecnología en aquel tiempo era de última generación. Hoy tenemos barcos y submarinos a energía nuclear, submarinos poderosos que llevan misiles intercontinentales, submarinos tan silenciosos y tan poderosos a través de la energía atómica que son capaces de subsistir y mantener su tripulación de cerca de 1000 personas debajo del agua 6 meses sin emerger. La tecnología ciertamente ha evolucionado desde el tiempo del Titanic, del 1913 hasta el 2021, casi 100 años, más de 100 años, perdón. Sin embargo, hoy puedo decir lo mismo, hermanos, amigos, este mundo se hunde, el Titanic se hunde, no lo digo yo, lo dice el Señor, cielos y tierra pasarán. Hay un juicio que viene, hay un juicio que está a las puertas. Es el juicio donde Dios derramará su ira contenida sobre los hijos de desobediencia. Pero no sobre los que le recibieron, porque dice que la Biblia, no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por eso el mundo no le conoce a quien te habla, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. No de ser dioses, no de ser hombres omnipotentes, sino de ser hombres completamente santos, porque cuando Él se manifieste, los que estemos muertos en Cristo o los que hayamos quedado con vida, cuando Él se manifieste, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, pero no precederemos a los que durmieron en Él, sino que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante, seremos transformados y subiremos a la presencia de Dios
para estar con Él para siempre. Pero subiremos a las nubes con un cuerpo nuevo, ya con un cuerpo sin tendencia al pecado, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no sufrirá los efectos del coronavirus. Ya no vas a necesitar barbijo, ya no vas a necesitar vacunas, ya no vas a necesitar medicamentos, ya no vas a necesitar cremas antiarrugas, ya no vas a necesitar cambiarte la prenda porque adelgazaste por estar enfermo, o porque engordaste por estar enfermo, o porque simplemente se te fue del control. No te hagas problema, porque ya no te van a quedar chicos los zapatos de los chicos, ya no te van a quedar grandes los zapatos porque adelgazaron tus pies, ya no se te van a poner blancos tus cabellos, ya no se te van a poner chiquitos los ojos, ya no vas a necesitar anteojos, ya no vas a necesitar obra social, ya no vas a necesitar nadie que te peine, ya no vas a necesitar más ningún rubor ni pintalabios, sino la gloria de Dios va a estar sobre tu vida y resplandecerá la imagen de Cristo para siempre sobre todo tu ser. ¡Aleluya! ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Gloria a Dios. Pero para eso se necesita ser transformado por Dios. ¿Cuánto espero ese día, oh Dios? Cuando le veamos seremos semejantes a Él. Imagínense, hoy teníamos una túnica blanca, no sé qué tela era, una linda tela, pero jamás se asemejará a las túnicas que vestiremos. Blancas y resplandecientes, serán de lino. No sé si eran de lino las que teníamos, no, o de tela mecánica, no importa, pero en ese día serán de lino fino, blanco y resplandeciente. No hay esa tela, será tela blanca, habrá lino fino pero no resplandeciente. Pero en aquel día no sé en qué fábrica la compra Dios. No sé en qué mayorista o de qué país, de ningún país, directamente fabricada en el cielo. Una tela cosida a medida de la belleza de tu cuerpo y tu rostro. Para decirle, esta vestidura me la regaló mi Señor. Porque serán vestidos, no dice que te vestirás. Ya no tendrás que ir a los famosos a vestirte. Yo no tengo un traje de famoso. Una marca que hay en el centro, pero no importa. Está lindito igual. Hace 5 años que lo uso. Pero en aquel día no habrá vestiduras de marca. Sí tendrá una marca. La del Redentor, la del Rey y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estaremos vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en el Papa, no en el presidente que viene, no en las elecciones, sino en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, ama la justicia, desprecia el pecado. No somos perfectos, ninguno lo seremos. Eso es cierto, pero tampoco andamos anhelando o sintiéndonos cómodos con ningún pecado, ni con la mentira, ni con el engaño, ni con la codicia, ni con la avaricia, ni con el deseo por la mujer ajena o el varón ajeno. No, sino al contrario, nuestro deseo es y será siempre Cristo. Él es el deseado de las naciones. Ese título también tiene en el Antiguo Testamento. Miren qué título también tiene el Señor. El deseado de las naciones. ¿Qué nombre? El deseado. A mí no me desea nadie en el sentido de las naciones. A vos tampoco. Pero hay uno que desearán. Y sobre todo el pueblo judío cuando se convierta en la gran tribulación. Verán, dice, al que traspasaron y llorarán y lamentarán por él. Y vendrá entonces el deseado de las naciones, al que habían matado. Dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con él vendrán sus millares detrás. Ahí vamos nosotros.
No sé en qué lugar estarás en la foto, pero sé que en primer lugar va nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y no sé si es en sentido figurado, porque en el cielo no hay caballos, pero Él vendrá en un caballo blanco. Vendrá también para pelear contra el anticristo, contra el falso profeta y la bestia, y contra todos los que se oponen a Él y a su justicia. Y los destruirá con la espada de su boca, y los matará. Y atará a la bestia y al anticristo, arrojará al abismo y será atado por 1000 años. Y en esos 1000 años reinaremos con Él en la tierra. Pero debemos tener en claro esto, lo que dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vieron que las personas dicen, para mí no es tu pecado. El pecado es infracción a la ley de Dios, no a las ordenanzas municipales o a las leyes nacionales apenas, sino a la ley de Dios. Porque las autoridades y sus leyes, que son moralmente correctas y alineadas a la ley de Dios, el que resiste a la autoridad terrenal, a la autoridad establecida por Dios resiste. Y el que obedece a las autoridades civiles, a Dios obedece. Cualquiera sea la autoridad, desde papá, mamá, el maestro, el director, el jefe, el gerente, el presidente, el intendente, el gobernador y el pastor, quien sea, el que obedece a lo establecido por Dios, a Dios obedece. Y sabéis que Él apareció, dice el verso 5, para quitar nuestros pecados. Y en Él, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Él cargó con nuestros pecados, pero Él era sin pecado. Él apareció, Él vino, Él descendió, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire a qué mundo miserable vino Dios. Dios podría haberse quedado tranquilamente en el cielo, disfrutando de los 2/3 de ángeles que Él también había creado, compartiendo la gloria, la música eterna, el amor que existe en el cielo de manera infinita, la pureza y la santidad absoluta, la gloria del autoexistente Dios, el Dios que es digno de toda gloria. Dios podría quedarse muy cómodo, pero Dios, por el gran amor que nos amó, Él se despojó de toda su gloria y vino en forma de hombre, y tomando forma de hombre estuvo en condición de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, para ocupar en ese lugar y para que Dios el Padre como juez le impute a Él tus y mis pecados y nos conceda el ser considerados justos nosotros, como si nunca hubiésemos pecado. Como escuchen el gran amor que a los enemigos de Dios les concedió ser tratados como si nunca hubiesen sido tales enemigos. Dios, por su grande gracia, envía a su Hijo, Él mismo, a morir por aquellos pecadores enemigos de Él. Por eso dice el verso 6, mire, entienda esto, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta? O sea, todo aquel que vive todavía en el pecado, por más que esté dentro de una iglesia, por más que tenga una religión, no le ha conocido todavía a Cristo. Todavía no es hijo de Dios. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, mire de quién es, dígalo usted.
No es un ser independiente, es del diablo. Pero pastor, es muy ofensivo esto. Inclusive mírelo al que tiene al lado de usted y dice, vos eras del diablo. Claro, como que, ¿viste? ¿Qué te pasa? Va a decir. Pero eso dice la Biblia. Antes de ser hijos de Dios, éramos del diablo. Pero eso no lo digo yo, lo dice Cristo en su palabra. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo, es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿cómo nacer de nuevo? Es necesario ser hecho de nuevo. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios. O sea que no todo aquel que es hombre o ser humano es nacido de Dios, sino que aquel que es hecho hijo de Dios es hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, hay algo adentro de nosotros que lo podemos entender así, una nueva naturaleza interior que se refleja en un nuevo estilo de vida, no perfecto, porque no podemos vivir todavía en perfección porque nuestro cuerpo todavía tiene una ley que lo gobierna, es la ley del pecado, pero batalla contra el espíritu y el alma, que son también de Dios, en donde Dios ha hecho morar su naturaleza, el Espíritu Santo, y nos ha impartido de su naturaleza divina y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, aún así como estamos. Con este cuerpo pecaminoso somos participantes de la naturaleza divina, pero no todos, sino los que hemos nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren qué feo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted ve una persona que es buena, pero no ama a los que han nacido de nuevo, no es de Dios. Pero es una persona buena, pastor, pero es hija del diablo. Ay, pero qué feo. Pero esa es la verdad espiritual. Es decir, uno piensa que un hijo del diablo es un asesino serial, piensa que es un violador serial, uno piensa que un hijo del diablo, y es cierto, un asesino serial es un hijo del diablo, un psicópata es un hijo del diablo, un traficante es un hijo del diablo, un traficante de jovencitas es un hijo del diablo, pero uno que tiene un comedor infantil y un refugio para sin techo, y uno que hace en el invierno ollas populares para dar alimento a las personas sin techo, si no nacieron de nuevo, lamento decirles, si alguno quiere disputar, dispute con Dios, también son hijos del diablo. Pero, ¿cómo puede ser? Es posible tal cosa porque no nacieron de nuevo y su naturaleza pecaminosa los alinea detrás del príncipe de las tinieblas, del padre de toda mentira. Pero los que han nacido de Dios se manifiestan practicando la justicia y amando a su hermano. Y ya no pueden vivir otra vez en la droga, ya no pueden vivir otra vez alcohólicos, emborrachándose, ya no pueden vivir una vida nocturna de placeres, de bailes, de intercambio de parejas, ya no pueden vivir una vida de sensualidad, ya no pueden vivir una vida de contienda, de odio, odiando al prójimo, ni inclusive, ustedes saben que entre las religiones se odian,
Y aún entre los evangélicos se odian. Odian. ¿Saben por qué es eso? Porque no han nacido de nuevo. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios, dice la Biblia. Todos ofendemos, dice Santiago en su epístola, de lengua muchas veces. Sí, es cierto, pero debemos evitar a toda manera ofender, porque nuestra boca, nuestra lengua, no debe ser una fuente de agua salada o agua amarga y agua dulce, sino debe ser una fuente de sabiduría, de agua dulce en tal caso, una fuente de vida. Y si alguno peca con su boca, arrepiéntase y pida perdón. Pero el que odia con su boca es porque odia en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice el verso 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero escuche, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y aquí esto le va a traer claridad. ¿Caín y Abel eran hermanos? Sí. Pero Caín mató a Abel. Pregunto, ¿Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios? Sí, o sea, hacían su culto a Dios también. Esto le dice que el hecho de que sean hermanos o se denominen hermanos y hagan culto a Dios y traigan ofrendas a Dios, no necesariamente significa que son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que las obras de Caín eran el resultado de su condición interior. Caín nunca nació de nuevo, hasta donde se sabe. Sin embargo, Abel sí fue, porque él creyó a Dios como a Abraham. Abraham creyó a Dios y ¿qué le fue contado? Por justicia. Noé también era antes de Abraham, ¿sí? Noé halló gracia a los ojos de Dios y fue salvo Noé, él, su esposa, sus hijos y sus nueras también. 8 personas fueron salvas. 8 personas que hallaron gracia a los ojos de Dios en ese tiempo. 8 personas que fueron justificadas por su fe. Y hoy también las personas son justificadas, o sea, son declaradas justas. Para que lo entienda, si usted le toca ir al tribunal de Dios, piense, hoy es llamado a la presencia de Dios. Dios no lo permita, ¿no? Pero ¿y si lo permite? Citamos otra vez al pastor Adrián Rogers. Amado oyente, permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? Si hoy usted le tocara morir, ir a rendir cuentas delante de Dios, ¿es usted inimputable? Vieron que hay una noticia ahora, ¿no? Una noticia de un tal hombre gato. Tremenda esa nota. Que no saben todavía si es inimputable por matar creo que era su suegra y a su nuera, no sé, 2 familiares cercanos, y enterrarlo en su casa. Y él ante la jueza y en el juicio lo único que hacía era miau, 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 miau. Su abogado defensor declaró que no es el gato, no tiene la percepción de gato como alguno que juega a hacerse el gato, ¿no? El gatito. Sino que
Él tiene otra percepción del gato, pero usa el maullido. Bueno, no saben si declararlo inimputable por un problema de psiquiatría, de salud mental extrema, o si es imputable porque se hace el gato para ser declarado inimputable. De todas maneras es culpable de homicidio, de un doble homicidio agravado por el vínculo y agravado todavía no solamente por el vínculo, sino por femicidio, y agravado todavía por enterrar los cadáveres en su propia casa, y agravado todavía por desafiar a la jueza que lo estaba juzgando y desacato en el tribunal que lo estaba juzgando, y agravado por muchas cosas. Pero que le sea un ejemplo para usted, que es consciente de su realidad, que usted sabe que no es ni un gato ni un perro. Si usted es un pecador, usted está declarado justo y es inimputable porque todas sus condenas ya han sido pagadas. Usted ya tiene saldada la deuda delante de la justicia de Dios. Por ejemplo, usted sabe que el ex intendente Cámara fue confirmada la sentencia de prisión efectiva de 3 años y 6 meses por la Corte Suprema, lo cual se hará efectivo al intendente porque fue declarado culpable de una cuestión por malversación, no me recuerdo el cargo ahora, o tráfico de influencia, no sé cómo era el asunto, a nivel político, económico. Bueno, la cuestión es que fue declarado culpable por el alto tribunal de la nación, por el tribunal más alto. No hay apelación posible ya. Ya no hay otro tribunal al cual apelar para buscar que revisen su causa. Fue declarado culpable y tiene que cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Ahora díganme, ¿hay alguien en este planeta que pueda declarar al intendente inimputable o sin delito? No lo hay. No lo hay. Bueno, que le sirva eso también como ejemplo. Usted, mi querido hermano, no tiene otro tribunal de apelación por encima de Dios. Si usted no ha cumplido la condena, usted todavía tiene una deuda con la justicia de Dios. Pero Dios es bueno. Sí, Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Levanten la mano todos los que creen que Dios es bueno. Bien, todos creen que Dios es bueno. Pero el hecho de que Dios sea bueno justamente hace de que sea justo. Porque ningún juez bueno haría inimputable a aquel que es culpable. Ningún juez bueno excluiría de la pena a aquel hombre que transgredió la justicia abusando de una jovencita, por ejemplo, y que está comprobado, bien comprobado, que ha abusado. No será tomado por inocente. Y usted, mi querido amigo, amiga, si en esta mañana usted no tiene cubiertas sus faltas, si usted no ha purgado la condena, usted todavía tiene una condena pendiente delante de Dios. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte, la segunda muerte, no es como la primera. ¿Y qué hay una segunda muerte? Sí, la primera muerte es el resultado de la naturaleza pecaminosa. Pero la segunda muerte es aquella que acontecerá después del gran tribunal, en el juicio, del gran trono blanco, donde el juez de toda la tierra dirá: fulano de tal, por este delito, por este pecado y por este otro y por toda esta lista de pecados de su vida, debe ser arrojado al fuego eterno. Y dirá a sus ángeles: arrojadle al fuego eterno, donde es el lloro
y el crujir de dientes. Esa es la muerte segunda. Ay. Alguien escribió por allí: el infierno consiste en una eterna conciencia del sufrimiento, sabiendo que el Dios que negamos toda nuestra vida, el Dios de la Biblia que rechazamos cientos de veces, su presencia también estará allí. Porque Dios está en todo el universo, porque Él es omnipresente. Y en el infierno su presencia también está, pero nunca más escuchará en toda la eternidad a los que clamaren pidiendo socorro y auxilio. Por eso, este es el día de salvación. Este es el día donde el Evangelio es predicado a los perdidos. Este es el día donde se le invita a los que aborrecían a sus hermanos a arrepentirse, no como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas. Como dice la Biblia, el verso 14, nosotros sabemos, mire esto, no dice creemos, dice sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren en qué detalle, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero me encanta esto de que no es, yo creo que voy a ir al cielo. Aquí el apóstol Juan dice, nosotros, habla en plural, sabemos. ¿Cuántos saben que han pasado de muerte a vida? ¿Cuántos saben que han pasado de muerte a vida? Esto es una certeza, no una creencia. Esto es una convicción, no una percepción. Esto es una realidad, no una autopercepción de la condición, sino una realidad de la condición de que si hoy Dios me llama a la presencia de Cristo, será Cristo mismo quien me recibirá en los santos cielos y quien dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Alábele todavía si puede. Para que le quede claro, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué dice que es? Yo no maté a nadie. Pero si aborrece a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. No permanece la vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Algo tan sencillo como el amor verdadero hacia los que han nacido de nuevo es una señal de haber nacido de Dios y de que la vida eterna permanece en ti, que el Espíritu Santo permanece en ti. Claro que alguien te puede dañar y puede venir una sensación de venganza, un deseo de pelear, pero también habrá una voz adentro tuyo que te dirá, si alguien, siendo tu enemigo, tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Si tu hermano viene a ti y te dice y se arrepiente, perdónale. Perdonaos unos a otros vuestras ofensas, escribe Santiago, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Hoy, esta mañana, podemos orar los unos por los otros. Hoy puedo orar por los que hoy saben todavía que no son salvos y serán sanados de la enfermedad más terrible de todas. La enfermedad más terrible que puede haber no es ni la diabetes, ni el Alzheimer, ni el cáncer, ni quedar cuadripléjico, ni quedar ciego, sordo y mudo. No es la enfermedad más terrible, la degeneración del cuerpo. Esa no es la enfermedad más terrible. La enfermedad más terrible que un ser humano puede tener es todavía ser controlado por el pecado. Pero si hoy le decís a Jesús, a Jesucristo el Señor, Señor, soy consciente hoy más que nunca que el pecado nunca ha sido doblegado en mi vida. Hoy le podés decir al Señor, Señor, salva mi alma, perdóname, limpia mis pecados y declárame a mí también justo. Ten misericordia de mí. Puede ser que hayas pecado, que hayas ofendido, hasta inclusive, y no me importa que me lo cuentes, no hace falta, que me hayas maldecido, que me hayas odiado por ser un predicador, porque a nosotros los que predicamos el mensaje de salvación, muchas veces se nos llega a odiar cuando hablamos la verdad, cuando confrontamos los pecados de las personas, se nos llega a aborrecer y a veces te miran con los ojos inyectados de sangre y sin embargo tenemos que seguir predicando de que Dios, a vos que tenés todavía los ojos colorados y no de tristeza, Dios también dio su vida por ti y también su gran amor, no como el amor que tu mamá te tuvo, no como el amor de tu esposo, no como el amor que le tenés a tu hijo, que puede ser muy lindo y muy bueno y gracias a Dios por ese amor que experimentaste, pero hay un amor que todavía no experimentaste, es el amor maravilloso de Jesucristo, el amor que te dice venid a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, que dice si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya. Es Cristo el que hace blancas tus ropas. Es Cristo el que lava tus pecados en su sangre. Es Cristo el que te hace nacer de nuevo por su Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo el que te imparte la vida eterna. Amén. 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 Y amén. Oramos, Señor. Gracias por tan emotiva palabra. Gracias por tan profunda realidad, Señor. Gracias por la gran salvación concedida y por el gran amor con que nos has amado. Señor, en esta mañana toma en tus brazos y abraza el corazón arrepentido, Señor. Aún de tus hijos que hemos pecado, en el pecado que hoy confesamos, y en aquellos que hoy confiesan sus pecados en el secreto de su corazón, pero delante de ti. Señor, salva y redime a aquel que hoy entrega su alma a Jesucristo y regenera su espíritu. Y ven a vivir a Él también como vives en nosotros. Y que comiencen a amar a sus hermanos. Que comiencen a amar a los que los encaminan, a sus discipuladores y pastores. Que comiencen a amar a los que son de la fe de Jesús. Como testimonio les sea dado tu Espíritu Santo y como garantía de la salvación, el Espíritu de Cristo. Para tu gloria, Señor, recibe estas almas para que sean sanadas y salvas. Inclusive haz un milagro en su salud y sana las enfermedades que aún
son dolencias en el cuerpo. Quita, Señor, la hipertensión, quita, Señor, la diabetes, quita el cáncer, quita los problemas articulares, los dolores óseos, los problemas en el sistema nervioso, en el sistema, Señor, del corazón, de la sangre, en cualquier área del cuerpo. Allí te ruego, Señor, confirma tu salvación y tu misericordia sobre tu pueblo y sobre tus nuevos hijos, trayendo un milagro, el de la salvación y el de la sanidad completa, para gloria y testimonio de tu grandeza y tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y los que le amamos con alegría, decimos bien fuerte, por amor de Dios. Amén. Amén. Amén.